Espíritu, 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 deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti, Cristo, Cristo, Padre, 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 Espíritu, Espíritu, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Muy buenos días en esta linda mañana. Te bendecimos y una vez más gracias por estar con nosotros a través de esta programación de Radio Adoración. Y bueno, como es de costumbre, en estos días, lunes, miércoles y viernes, a esta hora, el pastor Natividad Ramos Ramos está una preciosa enseñanza que nos estará se estará basando en la carta a los romanos. Pastor, muy buenos días, adelante, le escuchamos. Muy buenos días, hermanos. Verdaderamente añoraba estos encuentros que los reconozco como unos encuentros muy felices en la fe en Cristo Jesús. Y esta mañana, bueno, nos volvemos a ver después de un tiempo, creo que como 15 días más o menos. Y la última vez que hablamos precisamente en el capítulo 9 de la carta a los romanos, que le pusimos como título El altercado judío. Y yo quisiera reencontrarme de nuevo con este capítulo, porque como teníamos ya varios programas en que habíamos quedado sin comunicarnos, entonces creo conveniente retomar un poco las cuestiones del capítulo 9 y quiero entonces hacer comentarios que nos ayuden por un lado a retomar el capítulo, la continuación de la carta a los romanos en el capítulo 9, que es donde lo dejamos, para luego avanzar a corto plazo al capítulo 10 y prácticamente empezamos a verle la orilla a esta carta, que en realidad dejarla nos traerá cierta nostalgia, porque es una carta encantadora, profunda, que nos arraiga en la fe preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, bueno, ha estado o está contestando propiamente 3 preguntas, que son: ¿por qué Dios eligió a los gentiles? La otra es preguntas que en realidad le voy a hacer la aclaración. Los judíos en ningún momento podemos pensar que ellos están altercando con Dios o discutiendo sobre los derechos soberanos que Dios tiene.
Eso no sería posible. O pensando en que Dios hubiera cometido alguna injusticia. ¿En qué sentido? En traer a los gentiles a la fe, convirtiéndolos en pueblo suyo y no trayéndolos a través del pueblo judío y no a través de la judaización y no a través de la ley. Yo quisiera entonces más que todo hacer una aclaración, y es que el altercado no lo están teniendo con Dios los judíos, para que usted no vaya a pensar que ellos están alegando injusticia de parte de Dios, de ninguna manera. Por eso el apóstol Pablo cita en el capítulo 9 del versículo 25, desde el versículo 24, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, es decir, nos ha llamado. ¿Pero qué, los judíos no eran llamados? Sí, pero a los judíos ahora los ha llamado a ser parte de la iglesia, mas también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblos, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Pasaje, por supuesto, muy conflictivo para que fuera asimilado por el pueblo judío, no solamente por el pueblo incrédulo, sino aún por los creyentes. Y entonces yo quiero ratificar una cuestión. El altercado judío del que hemos estado hablando, es decir, en el sentido de que ellos no aceptaban que los gentiles fueran ahora llamados pueblo de Dios. Ahora voy a hacer precisión en este detalle. Yo no entiendo que el mundo judío estaba en contra de que los gentiles llegaran a creer en Dios, puesto que eso era lo que hacía el proselitismo. Era un trabajo muy activo. Jesús dijo, rodean cielo y tierra para conseguir un prosélito. Entonces, era una actividad muy importante para el mundo judío, solamente que en este caso el gentil era atraído propiamente a lo que era el judaísmo, a lo que eran los conceptos de la ley. De tal manera entonces que esto no era una cuestión nueva, en el sentido de que fueran llamados los gentiles pueblo de Dios. No, ese no era el problema de ellos. El altercado de ellos consistía en que, ¿cómo era posible que se estuvieran llamando a los gentiles a ser parte del reino de los cielos, del reino de Dios, pero omitiéndolos a ellos, a los judíos, haciéndolos a un lado? Ahora que yo voy a hacer otra precisión sobre precisión. ¿Quién ha dicho que Dios llamó a los gentiles para ser parte del reino de los cielos? Que es el reino, cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando del reino de David. Es decir, el reino de los cielos estableciéndose en Jerusalén con el Hijo de David, que es Cristo, reinando sobre la tierra. Ese es el reino de los cielos, que no debe confundirse con el reino de Dios, que es el que está allá arriba. El reino de los cielos no se ha instalado. El reino de los cielos se va a instalar en la segunda venida de Cristo. Mientras que el reino de Dios ha sido un reino eterno, que no se va a instalar, ha existido eternamente. Entonces, definitivamente yo creo que son cuestiones muy fáciles de entender. Desde luego que los judíos no podrían interpretar, ni es propio que nosotros interpretemos
en el sentido de que los judíos estaban molestos porque los gentiles estaban siendo llamados a participar del reino, de ese reino. Es que a nosotros no nos llamaron, a los gentiles o a la iglesia, no la han llamado para convertirse en parte del pueblo de Israel o de ese reino. A nosotros nos han llamado para ser parte del reino de Dios, allá arriba. De tal manera entonces que incluso hacemos mal, o es una mala interpretación el pensar que nosotros estamos siendo llamados para ser parte de Israel. Que este punto de vista tiene mil cosas de las que pudiéramos hablar, pero no es el momento de hacerlo. Entonces, la cuestión que estamos hablando, cuando hablamos de altercado judío, ¿sí? Estamos diciendo la inconformidad judía, pero la pregunta sería, ¿inconformidad contra los derechos de Dios? Jamás. No podemos entender esta historia de la evangelización de Pablo al mundo gentil como si fuera el altercado del mundo gentil contra Dios. De ninguna manera. Entonces usted me va a preguntar, hermano Ramos, entonces, ¿con quién era el altercado? Bueno, el altercado ciertamente era contra el apóstol Pablo. Dice bien, contra él, a quien acusaban de anunciar falsedades. Incluso, por supuesto, el mundo judío inconverso ni siquiera aceptaba que Pablo anduviera hablando de Jesús allá en el mundo gentil. En Primera Tesalonicenses, por allá en el capítulo 2, verso 16, por allí, usted encuentra que le ordenan que deje de anunciar a Jesús al mundo gentil, cosa que indigna al apóstol Pablo, y dice, primero mataron al Señor Jesús y ahora nos quieren imponer como una orden que no hablemos de Jesús. Han llenado la medida de su maldad. ¿Por qué? Porque el mandato de anunciar a Jesús en todo el mundo era un mandato soberano. Y Jesús mismo lo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan. Es decir, era un mandamiento soberano que no puede ser anulado, que no puede ser boicoteado. Sin embargo, Pablo no obedeció precisamente a esa orden. Porque como dijo Pedro, juzguen si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. Segundo, tenemos la interpretación del mundo judío creyente, miembros de la iglesia de Jerusalén, Estos sabían que los hermanos de Jerusalén le habían dado a Pablo su diestra de compañerismo, que lo habían propiamente apoyado, avalado, para que fuera al mundo gentil. Que Pedro iba a los de la circuncisión y que Pablo fuera con los de la incircuncisión. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema existe en las cosas que Pablo estaba predicando. Y ellos debieron pensar, es que Pablo está sobregirado. Lo que está diciendo está yendo más allá de lo que es el evangelio. Sé bien lo que le estoy diciendo. Vea usted, y ya nos perfilamos a hacer una aclaración, el problema de las interpretaciones respecto a Pablo y respecto a algunos de los hermanos de Jerusalén. Entonces, ellos entendían que Pablo había ido muy lejos, demasiado lejos, más allá de donde ellos estaban de acuerdo. Y es muy notorio, entonces, que se pensara que a Pablo había que acotarlo, había que ir detrás de él, había que ir a las iglesias que Pablo levantaba
para poderles enseñar el evangelio verdadero. Y justamente ese trabajo lo hacían los judaizantes, que iban con la pretensión de descalificar a Pablo, y por otro lado, no solo descalificar a Pablo, sino con la pretensión de decirle al mundo gentil: esto es lo que Pablo no les enseñó, y este sí que es el evangelio. Es más, Pablo no tiene el apoyo de la iglesia de Jerusalén. Pídanle cartas de recomendación a ver si se las dan en Jerusalén. Quiere decir que ya existía una fuerte oposición de la iglesia de Jerusalén hacia Pablo. Ahora, ya que estoy hablando de estas interpretaciones, porque en realidad lo que estoy haciendo es hacer comentarios relativos para luego pues entrar en materia en el otro mensaje y entrando ya al capítulo 10. Entonces, ahorita lo que estoy buscando es volver a tomar de la mano al capítulo 9 para poder brincar a otro capítulo y que tenga sentido, coherencia, porque hacía buenos días en que no nos oíamos. Mire, le voy a decir un detalle interesante respecto a eso de las interpretaciones. Porque cuando Pablo viene de su tercer viaje misionero, y que viene según Hechos 21, desde el 20 en adelante, el apóstol Pablo trae una gran ofrenda. Al parecer vienen delegados, porque él no iba a cargar la ofrenda, porque usted sabe lo razonable y lo riesgoso de decir: yo creo que él cogió algo de la ofrenda, no creemos que se haya ido con las manos limpias. Y Pablo dijo: no, si es grande la ofrenda, le dijo a los corintios, entonces manden delegados. Inteligentemente hizo eso Pablo, un hombre astuto, o por lo menos con mucho sentido común, que dicen que es el menos común de los sentidos. Y el apóstol Pablo llega a Jerusalén. Si usted luego revisa su Biblia en el Hechos capítulo 21, versículo 20, donde lo reciben y él les da información de cómo le fue en el mundo gentil. De inmediato, Santiago, que es muy notorio que Pablo no era del todo de su agrado. Le tenía mucha desconfianza Santiago a Pablo. Y le dice: hermano, tú ves cuántos millares se han convertido aquí en la ciudad, en el mundo judío. Y todos son muy celosos de la ley, pero han sido informados. Santiago tiene cuidado de no decir me informaron, sino que usa una expresión de terceros y dice han sido informados. Pero por lógica a Santiago también le informaron. Y han sido informados en el sentido que tú, donde quiera que vas, dices al mundo judío que ni deben de circuncidarse sus hijos ni deben de guardar la ley. Y entonces te están viendo como un apóstata, porque es más, hay versiones que utilizan la palabra apóstata. La versión Reina Valera antigua dice que enseñas a los judíos por todas partes a apartarse de Moisés. Y eso de acusarlo de que enseñas a que se aparten de Moisés, eso de que se aparten sería apostasía. Y el que enseña la apostasía, pues es el maestro de la apostasía. O sea, la acusación era grave. Dicen que tú enseñas esto, apostatar de Moisés. Y por supuesto que nosotros lo sabemos. El apóstol Pablo nunca jamás le dijo al mundo judío que no circuncidara a sus hijos. ¿Dónde dice que ordenó jamás eso? Nunca. Quiere decir que había sido una desinformación o una información por mala interpretación de las cosas que Pablo enseñaba a los gentiles, o bien que fuera una interpretación malintencionada
para enquistar a Pablo con mayor fuerza en la iglesia de Jerusalén. Y es entonces cuando Santiago hace una aclaración en Hechos 21. Dice, pero cuanto a los que de los gentiles han creído, o sea, mira Pablo, lo del mundo judío, eso no lo toques. Pero cuanto a los que de los gentiles han creído, nosotros hemos escrito, a ver si acordado, yo esto fue en Hechos 15, que no guarde nada de esto. Bueno, qué interesante, yo no sé por qué los judaizantes no leen esto. Dice Santiago, es que nosotros ya escribimos que los gentiles no guarden nada de esto, ni la circuncisión, ni estas cuestiones de las costumbres de la ley. Ellos no. Ya hemos dicho que se guarden de esto. Hechos 21, 25, por si a usted le interesa leer eso. Es interesantísimo. Muy bien, pero entonces yo quiero remitirme a una cuestión interpretativa. Porque yo he tratado de entender, por supuesto, hasta donde es posible entender la postura de los judíos y la postura de Pablo. Cuando regresan de allá de la reunión en Jerusalén, Bernabé, Santiago, viene Silas con ellos y lleva la carta que han escrito los ancianos y los apóstoles en Jerusalén, diciendo que les ha parecido bien a ellos y al Espíritu Santo no cargar a los gentiles con estas cosas, porque al final de cuentas ni sus padres ni ellos pudieron llevar. Así de categórico. Y usted dice, bravo, Santiago, magnífico. Y regresan a Antioquía y la iglesia tiene mucho gozo porque los judaizantes habían llegado diciendo, ustedes no son salvos, no anden diciendo que son salvos si no se circuncidan y guardan la ley de Moisés. O sea, era un radicalismo. Muy bien. Ese mundo estaba en choque con el apóstol Pablo. Ahora, sin embargo, resulta un problema. Que a los pocos días, oiga, había una convivencia preciosa entre los hermanos gentiles que venían del gentilismo y los hermanos que venían del mundo judío. Porque yo quiero marcar una idea. No es conveniente que usted mantenga el expediente de soy judío o soy gentil, cuando que en la iglesia no hay gentil ni judío. Y tenemos que quitar esos procesos mentales para seguir manteniendo esa forma antigua de pensar, forma antigua antes de que se abriera la predicación al mundo en su totalidad, donde decían, aquellos son gentiles, son paganos, son inmundos. Nosotros somos judíos, nosotros apartados. Esa era una óptica antigua. Bueno, veamos entonces lo que sucede. Los hermanos regresan a Antioquía y resulta que eso lo dice la carta a los Gálatas, por ahí en el capítulo 2, de que Bernabé y Pedro comían con los gentiles. Pero entonces Santiago manda a su gente para espiarlos y para ver si tenían esa convivencia y comían con los gentiles que eran inmundos. ¿Y sé bien lo que le estoy diciendo? De tal manera que dice que Pedro se apartaba de los gentiles y ya no quería comer con ellos. Ya no había convivencia, se había acabado la comunión. Razónelo. Era un ataque a la comunión en el cuerpo de Cristo. De tal manera que Pablo dice, y cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, fíjese bien, cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, es decir, veamos esta cuestión. ¿Por qué hizo Santiago eso? Bueno,
Santiago tenía esa óptica de la clasificación del pasado. Estos son gentiles, estos son judíos, y un judío y un gentil no comen juntos porque se contamina el judío. De tal manera que Santiago atravesaba la ley ceremonial para impedir que comieran con los gentiles. Ese viene ese detalle. De tal manera que entonces él diría, no, un momento. Estamos de acuerdo, muy de acuerdo, en que los gentiles no guarden la ley, ni se circunciden. Pero de allí a que convivan y los judíos coman con los gentiles, diría Santiago, me van a disculpar, pero ahí es una transgresión de la ley ceremonial. Porque están transgrediendo y se están contaminando. Por lo tanto, los judíos, yo voy a mandar gente para que vean y se aseguren que los judíos no anden conviviendo con los gentiles, aunque sean cristianos, pero son gentiles. Yo digo, Santiago, pero todavía traes la vieja óptica cargando con ella. ¿Todavía no es acaso la iglesia? ¿Y acaso en la iglesia sigue habiendo judíos y gentiles cuando que la Escritura establece que en la iglesia no hay judío ni gentil? Lo dije en la carta a los Efesios. ¿Por qué tienes que cargar el viejo expediente diciendo, mira, aquel grupo son gentiles y mira, este grupo son judíos? Y no pueden convivir porque entonces pisotean la ley ceremonial. Ándele. Entonces yo le preguntaría a Santiago, con todo el respeto que me merece, Santiago, entonces tú sostienes que la ley ceremonial sigue vigente. Por supuesto, dijo, la ley ceremonial sigue vigente. Pero entonces, ¿acaso la iglesia no es un solo cuerpo? ¿No ha hecho Dios un solo cuerpo de judíos y gentiles? ¿Cómo puedes impedir la comunión? Dice bien, el que Santiago atravesara de por medio la ley ceremonial implicaba cancelar la comunión en el cuerpo de Cristo. O sea, no era tan sencillo eso. Por eso Pablo le dijo, oye Pedro, anda chueco conforme a la verdad del evangelio. Dice, cuando vi que no andaban derechos conforme a la verdad del evangelio, ¿en qué sentido? En esto de la ley ceremonial. Y entonces yo le diría a Pablo, oye Pablo, entonces tú dices que la ley ceremonial no está vigente en la iglesia. Dijo, absolutamente. Si tú aplicas la ley ceremonial en el cuerpo de Cristo, lo divides. ¿Qué les parece, mis hermanos? Error de interpretación de Santiago. Santiago diría, no, yo no me meto con los gentiles, pero los gentiles que no se metan con nosotros los judíos. Aunque sean creyentes, aunque sean salvos, aunque sean llenos del Espíritu Santo, son gentiles. Santo Dios. Porque, insisto, Santiago todavía cargaba la antigua óptica de los gentiles y los judíos, cuando que en la iglesia no existe eso. Y ese es el problema ancestral que se carga en la iglesia y en el mundo judío, de que siguen pensando en judíos y gentiles, cuando que en la iglesia no existen esa clasificación. Por lo tanto, la ley ceremonial que Santiago quiso hacer valer rompía la unidad del cuerpo de Cristo. ¿O acaso no había hecho Dios de los dos uno solo? ¿No había tomado de entre el mundo judío y de entre el mundo gentil y había formado un solo cuerpo? Entonces no era, Santiago, no era transgredir. Por eso Pedro por eso Pablo le dijo a Pedro, si lo que construyes destruyes, transgresor te haces. Pedro,
querer sostener la ley ceremonial en la iglesia de Jesucristo es transgresión. Alabado sea Dios. Vea usted esas cuestiones que no es tan simplista lo que Santiago quería sostener en la iglesia. De tal manera que, bueno, alguien me preguntó y por qué el Señor no intervino y le dijo, oye, Santiago, Pablo tiene razón. Bueno, porque en el querer de Dios, evidentemente Santiago era el hombre apropiado para pastorear judíos. Y el Señor así lo dejó. Porque yo no encuentro que él hubiera hecho algún cambio, cuando menos la historia bíblica no lo consagra. Pero Santiago se quedó en Jerusalén. Como por ejemplo, Santiago hubiera sido ineficaz pastoreando gentiles. Es más, no hubiera querido acabar pronto. Pero Pablo hubiera sido ineficaz queriendo pastorear a Jerusalén. Incluso el Señor mismo se lo dijo, sal de aquí porque aquí no te van a recibir. Es decir, los postulados de Pablo eran explosivos. Y entonces la predicación de Pablo implicaba todas estas cosas en el mundo judío y gentil. Y entonces se le dio interpretación. Pablo está yendo demasiado lejos. Y necesitamos pararlo. Y es allí donde se da precisamente eso que llamo el altercado judío contra el apóstol Pablo, a quien acusaban de anunciar falsedades, y esa inconformidad contra lo que Pablo enseñaba, que según ellos representaban lo que Dios jamás había dicho. ¿Qué le parece? Y yo no encuentro, y he revisado los mensajes, las enseñanzas de Pablo, y yo no encuentro jamás razón para acusar a Pablo de eso. Entonces, cosas que jamás el apóstol había dicho, por lo que no hay duda que era una información dolosa sobre la predicación del apóstol Pablo. Querían eliminarlo a como diera lugar. Y es interesante cómo creyentes a veces buscan eliminar a otros creyentes, pero lo más duro es cuando ministros quieren anular a otro que es ministro. Vive Dios que yo jamás habré hecho eso. Nunca le he estorbado a un ministro de Jesucristo, si es un ministro de Jesucristo. Al contrario, tenemos que allanarle el camino para que él siga, pero nunca golpetearlo. Porque nunca olvido aquella parábola del Señor Jesús cuando dice que le encargó a un siervo que diera ración a sus siervos, y él se fue, y aquel siervo dijo, bueno, mi señor tarda mucho, y entonces dice, empezó a golpear a sus consiervos. Digo, no golpetee a sus consiervos, usted, mi hermano ministro, sea muy, muy entendido en eso, que no ve que sobre eso se juzgará. Y dentro de nuestra reflexión, desde luego que sería decir con qué derecho, dirían los judíos, se incluye a los gentiles, ¿sí? ¿Con qué derecho Pablo predica estas cosas a los gentiles y los mantiene alejados de la ley ceremonial judía? Porque vuelvo a decir, vaya y vea a Santiago. Santiago lo único que está alegando la ley ceremonial. Y si tú quieres ponerte en orden, hermano gentil, debes entonces guardar la ley ceremonial. Pero la ley ceremonial es la que rompería la unidad de la iglesia. De tal manera que entonces, yo he estado en el mensaje pasado, yo hablé sobre estas cuestiones de 3 preguntas, ¿sí? ¿Por qué Dios eligió a los gentiles? No, los judíos no estaban objetando eso. No. ¿Por qué dices que Dios eligió a los gentiles, pero fuera del judaísmo, no a través de nosotros?
Ese era el pleito judío, porque ellos eran la puerta y los gentiles tenían que venir con ellos. O bien, ¿con qué derecho anuncia semejantes cosas a los gentiles? La segunda pregunta, ¿por qué excluyó Dios a los judíos? Que tampoco acepto esa pregunta, porque ¿a qué horas excluyó Dios a los judíos? Cuando que dijo que el evangelio se predicara a partir de Jerusalén, y ahí se dieron las primeras conversiones, primero 5,000, luego más de 3,000. ¿A qué horas estaba excluyendo Dios al mundo judío? ¿De ninguna manera? No, de ninguna manera. El evangelio de la gracia se predicó a partir del mundo judío. Luego, ahí a Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, y ahora sí, llévenselo para el mundo entero. Pero la prioridad del evangelio se le entregó al mundo judío. Entonces, ¿a qué horas excluyó Dios al mundo judío? De ninguna manera. Y esta pregunta tiene otra versión. ¿Son rechazables los judíos siendo hijos de Abraham? Bueno, déjeme entonces aclarárselo de otra manera. Aquel que no cree en Cristo, siendo judío, aunque sea judío hijo de Abraham, por supuesto que no le van a dejar entrar al reino de Dios. Sencillamente. Oiga, no, espéreme, pero eso le pasa también a un gentil. Porque ¿qué no ve que el apóstol Pablo fue muy cuidadoso de ser equitativo y medir a todo mundo con la misma regla de medir? Dijo, si el judío no cree en Cristo, que es esta piedra, la piedra, se pierde, se va a caer y tropezar. Sí, pero eso mismo le pasa a los gentiles que no creen en Cristo. Entonces, ¿en qué hay diferencia entre el mundo judío y el mundo gentil? No lo hay. Pablo dijo, los uno y otro son pecadores, responsables ante Dios. ¿Cómo? De la misma manera que uno es responsable, el otro, uno con la ley y otro sin la ley. Pero ambos son culpables de lo mismo. Los dos están bajo pecado. Sí, pero a los dos se les ofrece la salvación por la misma persona que es Cristo. Con la misma medida que se mide al judío, se mide al gentil. Entonces, no hay ninguna exclusión. Entonces, ¿por qué hago? Bueno, porque eran las cosas que el mundo judío se quejaba de la interpretación de Pablo, aunque Pablo no predicaba las cosas de esa manera. Por eso he insistido, gran parte del conflicto del apóstol Pablo se debía a una interpretación equivocada de lo que él predicaba. Digo, y lo estamos viendo en la misma iglesia de Jerusalén, y lo estamos viendo con mismo Santiago. Por supuesto que Pablo rebotó a Santiago. Pues será Santiago y habría sido, mientras el Señor estaba en la carne, su hermano, pero hoy Cristo está glorificado, mijito, y este no es el evangelio. No andan derechamente conforme al evangelio. Y luego la otra pregunta, entonces, ¿ha cancelado Dios su pacto con Israel? Pues de ninguna manera. De ninguna manera. El pacto que hizo con Abraham y con David no puede ser cancelado porque son promesas soberanas, y una promesa soberana no puede cambiarse. Mientras que pacto como el que hicieron en el Sinaí, Dios los condicionó a que guardaran. No te guardan, se acaba el pacto, porque son pactos condicionales. Mientras que la promesa hecha a David de que un hijo suyo reinaría y que en Abraham, en él serían benditas las naciones de la tierra, esos son indeclinables porque no están condicionados a nada, sino solamente al querer de Dios. Y es precisamente dentro de esa discusión, porque yo quiero preparar el terreno para luego seguir adelante. La primera pregunta es allá por el versículo 13 del capítulo 9, ¿por qué Dios eligió a Isaac, les dijo, y no a Ismael? Cuando que Ismael era el primogénito. Muy buena pregunta el apóstol Pablo. A ver, mis hermanos judíos que objetan esto, ¿por qué Dios eligió a Isaac y no a Ismael? Ahora,
ellos dirían, eso es lo que tú planteas. Pablo diría, pero esto es lo que es ante Dios, es de justicia. ¿Por qué? Y entonces, del mundo judío diría, no, bueno, es una pregunta muy simple como para no contestarla. Por supuesto, Pablo, es la cosa más sencilla. Pues porque Ismael no era hijo de Sara, era hijo de una sierva. De tal manera, porque Ismael no era hijo de Sara y Dios había dicho que el hijo de Sara sería el de la promesa, pues tan sencillo como eso, Pablo. Y yo dije que Pablo diría, es objeción aceptada. Es cierto esto que están diciendo. Pero luego el apóstol va de lo menos a lo más. Y entonces dice, bien, entonces hablemos con sus propias reglas, mis hermanos judíos. Y lo lleva a un segundo caso. Entonces díganme una cosa. Ya que ustedes dicen, es que no era hijo, es que no era hermano, era un medio hermano, como se le llame. En cambio, ¿cómo es que Dios eligió a Jacob y no a Esaú, cuando que ellos sí eran hermanos de padre y madre? El apóstol Pablo escala la dificultad, el grado de dificultad en sus planteamientos. Bueno, dirían de nuevo, eso es sencillo. Dios eligió a nuestro padre Jacob tan solo porque quiso. Qué preciosa declaración, tan solo porque quiso. Y Pablo habría de regresárseles esas palabras, decirles tan solo porque Dios quiso. De tal manera los había llevado a un callejón sin salida para cerrarles el paso y decirles, pues por esa misma razón Dios llamó a los gentiles tan solo porque quiso. Oigan, pero debo insistir, discúlpeme, pero Dios no nos llamó a sustituir a Israel. Las promesas de Israel son de Israel y ahí está su tierra, ahí están sus promesas, eso es muy suyo. Dios no nos llamó a sustituir a Israel. Dios nos llamó para un reino, el reino de su amado Hijo Jesucristo. Mi reino no es de este mundo. Las promesas que la iglesia tiene no están en el territorio de la tierra de Canaán, allá en Palestina. Las promesas nuestras están en los cielos. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a volver por ustedes y me los voy a llevar. No dijo, me los voy a llevar a que vivan allá en Jerusalén y sustituyan a Israel. Digo, porque este es otro extremo del error de interpretación. Ahora, tan solo porque quiso. Y creo que esa conclusión de Pablo va muy a fondo. Implicaba mucho más. Pues una de las cuestiones que rondaban el pensar judío es que hacer eso era un acto de injusticia. O dicho de otra manera, eso que tú predicas no es justo. Y nosotros no estamos diciendo que Dios dijo eso, sino que tú de tu propia interpretación estás predicando un evangelio distorsionado. Por lo tanto, los judaizantes se sentían con todo el derecho y el apoyo de Jerusalén. Yo no encuentro, ahora le voy a decir una cosa también, yo no encuentro que Santiago apoyara la judaización de la iglesia. Fue muy claro. Ya dijimos nosotros que los gentiles no tienen que guardar lo que guardan los judíos. Y cuando Santiago hace esa precisión en el capítulo 21 de los Hechos, está fijando postura antijudaizante. Santiago no está pensando en darle apoyo a los judaizantes por sus declaraciones. Véala conmigo, esa declaración. Ya hemos escrito que los gentiles no tienen que guardar esto, que era una manera de decir no a la judaización de los gentiles, no a la judaización de la iglesia.
Sin embargo, dije, el punto de Santiago no era ese. El punto de Santiago era, sí, pero los judíos no deben de convivir con los gentiles porque rompen la ley ceremonial. Y entonces Santiago eso sí lo estaba sosteniendo. La ley ceremonial sigue vigente. Y Pablo diría, me perdona Santiago, pero si mantiene la ley ceremonial vigente, entonces rompe la unidad en el cuerpo de Cristo. Porque entonces, si Dios salvó a judíos y a gentiles e hizo un solo cuerpo, y cada uno de ellos es miembro de un cuerpo, ¿cómo tú metes división entre ellos? Pues es que es un conflicto. Y entonces usted puede observar el peso de las declaraciones del apóstol Pablo, que son tan extraordinarias. Ha ido conmigo. De tal manera que eso no es justo, dirían. Y Pablo aborda en el verso 14 del capítulo 9, que pues diremos. Pero ¿de quién sería ese diremos? Por supuesto, de los judíos. Pues los gentiles no podrían decir a esas cosas. Los gentiles estaríamos dando gracias a Dios por haber pensado en nosotros. Pues, ¿qué diremos? ¿Que en Dios hay injusticia? O dicho de otra manera, ¿diremos que al llamar a los gentiles Dios ha cometido una injusticia o un agravio contra el judío? ¿Los ha agraviado? Ellos dirían, es que nosotros no decimos que Dios dijo eso. Eres tú el que lo dices. Y Pablo sostenía, aunque yo lo estoy diciendo, pero esta es una verdad escrita, ¿o acaso Oseas no había dicho eso? Diría, ¿no lo sabía Israel? ¿No se habían dado cuenta que Oseas dijo que iba a llamar a pueblo que no era su pueblo, lo iba a llamar como su pueblo? ¿No había dicho Dios que nos iba a provocar a celos con un pueblo insensato? Y gracias, Pablo, por el piropo con eso de insensatos. Y claro que no estaba equivocado, definitivamente. Entonces yo he dicho, observe usted cómo el corazón de Pablo se amontonaban en su corazón muchos sentimientos. Es decir, el amor a su gente, el amor a su pueblo y el amor al evangelio. Que aunque amaba a su pueblo entrañablemente, escogía el evangelio de Jesucristo y no lo iba a traicionar, aunque a él lo llamaran un traidor, una apátrida. Y Pablo mismo se encargó de dilucidar esa cuestión planteando en realidad, pero ¿quién está diciendo que Dios ha llamado a los gentiles a sentarse con Abraham por justicia propia? Si así fuera, nadie sería digno de ser llamado. Lo que hizo Dios lo hizo por misericordia, porque tiene misericordia del que quiere tener misericordia. ¿Acaso cometió Dios una injusticia contra Ismael o contra Esaú? Oh, el judío diría de inmediato que no. Entonces, ¿por qué ahora sería injusto llamar a los gentiles? ¿Por qué? Además, los judíos nunca habían tenido la exclusiva. Aunque usted me diga, ¿cómo no? No. Los judíos fueron llamados, los hijos de Abraham fueron llamados a la existencia. Dios levantó un pueblo para que fuera su testigo para poder rescatar a los gentiles. Dios no levantó a los hijos de Abraham simplemente por ellos. Los levantó por amor a la raza humana para traerle salvación a los hombres en toda la tierra. Así que yo creo que esto ha fijado una postura en lo que tiene que ver con ese altercado judío del que habíamos hablado en las ocasiones anteriores. Así que, mis hermanos, de esta manera he retomado, he hecho un enlace con el capítulo 9 y estamos listos entonces luego para entrar al capítulo 10 de esta carta a los romanos, que ya sentimos que se va de nuestras manos y que sí vamos a sentir cierta nostalgia cuando ya se nos acaben las páginas. Que yo, como una vez lo dije, hermano Pablo, no tiene otra carta como esta porque esta está encantadora y ha construido la fe de los creyentes por siglos. Gracias a Dios pues por esta bendición. Y mi hermano Isaí,
le dejo los micrófonos. Gracias de veras por esto que Dios ha hecho por el mundo gentil. Amén. Bueno, gracias, pastor, una vez más también por esta oportunidad que se nos ha dado el día de hoy, ya que cada día aprendemos más y tenemos que rectificar las cosas que no deben de ser. Y qué lindo que el apóstol Pablo, un hombre entendido, que se nos manifestó a cada uno de nosotros el camino que debemos de seguir. Y bueno, teniendo sus luchas en la iglesia primitiva, igualmente el día de hoy se amontonan personas queriendo que incluso que solamente Israel será salvo, pero cuando vemos el trabajo especial de Cristo Jesús, incluyendo el trabajo que Jesucristo mismo hizo para redimirnos, para salvarnos, no solamente a ellos, sino a toda la humanidad, y siempre Dios va adelante como un líder aquí en la tierra. Siempre un buen líder pues está pensando un poquito más adelante de lo que normalmente las personas piensan, pero siempre Dios tratando de que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Ya Gálatas también lo había dicho, donde usted hablaba, pastor, acerca de que no hay judío, no hay griego, no hay siervo, ni libre, no hay varón, no hay mujer, porque dice que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cristo. Así es que qué bendición que la salvación es para todos, no solamente para los judíos, sino también para el día de hoy, para todos aquellos con ley, como usted lo dijo, con ley o sin ley. Sabemos que las promesas para el pueblo de Israel pues están vigentes, pero no por eso van a recibir la salvación, porque hay que ver ese punto. Si ellos tienen promesa, sí, pero si no tienen a Jesucristo en su corazón, pues desafortunadamente no participarán en aquel día lindo y bendito. Así es que gracias, pastor, una vez más. También yo quisiera agradecer a nuestro hermano Gamaliel, que está en Radio Oasis Espiritual, en el cual también nos estamos escuchando en la ciudad de Nueva York, y también agradecemos a toda esa audiencia linda. Si usted desea mandar algún texto, también lo puede mandar al 704, ese es nuestro número, ese es el área, 704-634-6706, de la cual manera nosotros podemos expresar nuestro agradecimiento a través de este sistema que Dios nos ha puesto, y poderle saludar y felicitarle a la distancia. O si tiene alguna pregunta, también en un futuro lo puede hacer también a través de Facebook como Radio Adoración. Usted nos encuentra ahí, y de esa manera usted también realiza preguntas o comentarios que muy amablemente lo estaremos poniendo al aire. Pastor. Yo quiero dejar claro, porque espero que no se me haya malentendido, pero sí quiero ratificar. Observen cuidadosamente el detalle de la ley ceremonial. Santiago, al impedir o querer impedir que los judíos y los gentiles cristianos comieran juntos, está estableciendo que la ley ceremonial seguía vigente. Pablo, lo contrario. Es decir, discúlpame, Santiago, pero no existe judío y gentil, yo no los he visto. Esta es la iglesia, y la iglesia es un cuerpo. Y si tú quieres hacer valer la ley ceremonial en la iglesia, entonces vas a dividir el cuerpo de Cristo. Esa cuestión es fina y es sutil, y yo quisiera que usted la razonara. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Gracias, pastor, una vez más en esta mañana, y agradecemos a toda la oportunidad que se nos ha dado de poder escuchar esta linda carta a los romanos en el día de hoy, y queremos agradecerle infinitamente por esta participación suya en la carta a los romanos, ya que vamos en el capítulo 9. Sí, estaremos entrando en la próxima ocasión en el capítulo 10. Así es. Bueno, pastor, gracias, muy amable por este tiempo que se nos ha permitido, y quisiéramos recordarle también a nuestra gente, hay los días sábados, porque queremos también que la gente escuche, si es posible, ya sea aquí a través de radiooración.com, o hay una página en YouTube en el cual usted puede ingresar, y se dice de la siguiente manera, se escribe de la siguiente manera: Tendencias de nuestro tiempo
Y cuando usted entra ahí, usted va a ver todos los mensajes habidos y por haberes de esta programación, y durante también los cursos que se llevan en Monterrey. Usted puede ingresar tendencias de nuestro tiempo una vez ya estando en YouTube, y usted puede escuchar los sábados en tiempo de Monterrey, que es una hora menos aquí de la ciudad del estado de Carolina del Norte. Pastor, ¿a qué horas comienzan el programa los sábados? A las 9:15 entra la hermana Adriana, y luego a las 10 entra como la segunda parte un servidor. Muy de bien. 9:15 a 10:50 de la mañana estamos. Ok, Y los días lunes de 10 a 11 de la noche, ok. que para ustedes sería de 11 a 12. De 11 a 12 los lunes por la noche, De 10 a 11. de 10 a 11 en Monterrey, pero de 11 a 12 aquí de este lado de Carolina del Norte. Así es. Bueno, Y déjeme agradecerle al hermano Gamaliel también un saludo, y gracias por toda su aportación en estas cosas, en esta cuestión de expandir la fe y defender la fe. amén, amén. Gracias, pastor, una vez más por haber estado con nosotros el día de hoy. Y bueno, nuestra programación continúa a través de esta radio, y agradecemos su infinita participación, pastor. Esperemos el lunes a partir de las 9 a 10 de la mañana aquí en el estado de Carolina del Norte, y a través del TuneIn Radio, ahí en la aplicación de su teléfono usted nos puede escuchar en su trabajo, y también a través del www.radioadoración.com, y también en Nueva York en Radio Oasis Espiritual. Gracias, pastor, una vez más. Bendiciones. Amén. Espíritu